Hey binario, yo soy Axel Romero y si tú le diste clic a este video es porque te interesa conectar desde tu AppSheet a una API. Y tú te vas a estar preguntando, ¿pero qué es una API? Una API es un servicio que está en la nube, que tiene muchísima información, ¿ok? Para este video vamos a utilizar PokeAPI y así es, contiene información de Pokémones. Y en este caso, cuando yo le digo, hey API, regrésame valores e información del Pokémon número 25, me va a retornar su nombre, así como lo estamos viendo aquí en la Pokédex que vamos a hacer en este video. Me va a regresar el nombre, su peso e imagen. Yo solo extraje esta información, pero tú puedes extraer todo lo que te proporcione esa API. Y tú vas a decir, pero yo ¿para qué quiero conectarme a una PokeAPI? Bueno, este es un ejemplo para que tú interpretes y entiendas de manera sencilla a qué se refiere una API, pero tú te puedes conectar de pronto a una API bancaria donde extraigas, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿ok? Y bueno, te podría dar muchísimos ejemplos. Para eso vamos a hacer una Pokédex y como te decía, vamos a hacer esto, donde le damos el número de Pokémon y nos retorna también información de Pokémones, ¿vale? Se va a llamar Pokédex y para eso en este video nos va a estar acompañando un invitado especial. Él es el invitado especial, es Bulbasaur Binario y es que él nos va a estar ayudando y la verdad es que le tengo un bonito aprecio porque me lo regaló un amigo que espero esté viendo este video y también haga su Pokédex, que es súper fan de Pokémon, al igual que yo. Y bueno, vamos a hacer esta aplicación, espero que te guste bastante y pues también si te está gustando mucho el contenido o de pronto eres nuevo por aquí en el canal, no se te olvide suscribirte, regalarme un like y decirme sobre todo desde dónde me ves, qué te ha parecido Pokédex y pues nada, vamos a aprender a hacerlo con AppScript, que AppScript es un lenguaje de programación. Si tú has manejado macros en Excel, es algo muy parecido pero aterrizado a Google Sheet, ¿ok? Bueno, esta herramienta la quise hacer con bots, pero no me lo permite porque necesitaba el plan core. Pero ya sabes, siempre hay una segunda opción y esta es la opción que te voy a mostrar. Si no tienes el plan core, no te preocupes. Bueno, también te voy a enseñar cómo es que cuando sincronizas tu aplicación hagas esta animación que estás viendo. Es como la Pokébola que tiene movimiento. Te voy a enseñar ahí un truco igual y puedes mejorar el aspecto de AppSheet en lo que Google está trabajando en la mejora de User Experience y todo lo de apariencia, ¿vale? Bueno, pues vayamos a hacer esta Pokédex con este pequeñín Bulbasaur. Acompáñame. Bien, vamos a hacer esta Pokédex con Bulbasaur, que es nuestro testigo. Y bueno, en Google vas a buscar AppSheet, yo ya lo tengo aquí como acceso directo. Y entonces te vas a autenticar, si no tienes una cuenta la creas, no tiene mayor complejidad. Y como vamos a utilizar la opción de crear una aplicación con información existente, vamos a ir a una nueva pestaña. Y en Google Apps vas a ir a hoja de cálculo. Le vas a dar clic aquí. Y entonces vas a generar una nueva hoja de cálculo. En hoja de cálculo sin título le vas a dar DB porque es Database y le vas a dar Pokédex, ¿ok? Después vas a cambiarle el nombre a la pestaña. Vas a darle clic derecho, cambiar nombre y le vamos a dar Pokédex. Y la definición va a estar muy sencilla. Va a ser esta: Pokémon ID, Pokémon nombre, imagen y peso. Son los datos que vamos a ir a extraer de la API. Bien, bueno, ya que tenemos nuestra hoja de cálculo creada, ahora vamos a ir a la opción App, Start with Existing Data. Y aquí le vamos a dar un nombre a nuestra aplicación que se va a llamar Pokédex. En categoría podrías darle Education and Training y le vas a dar Choose Your Data. Vas a seleccionar Google Sheet y te va a mostrar todas las hojas de cálculo. Y entonces dijimos que se llama DB Pokédex. Le vas a dar seleccionar. No debe tardar tanto porque es una estructura muy sencilla. Entonces aquí está elaborando tu primer vista y de pronto ya vas a tener tu primera aplicación sin ninguna línea de código. Mira que te muestra la interfaz, la información de la aplicación que es Pokédex y nos vamos a ir a Data. Lo primero que te recomiendo es en tabla darle clic en View Columns y configurar. Por ejemplo, el Pokémon ID va a ser de tipo number. Los Pokémones están identificados por ejemplo, 25, 30, 40.
y vamos a darle el nombre, va a ser de tipo texto, la imagen de tipo image, pues va a ser una imagen, y el peso va a ser de tipo number, nos va a regresar un número. Y entonces en label voy a deshabilitar esto y le voy a decir nombre, porque es más común que te sepas el nombre del Pokémon al número de Pokémon. Y entonces vamos a configurar cómo es que le vamos a mostrar en display name el campo. Y por ejemplo yo daría entre comilla doble número de Pokémon, ¿sale? Esperamos a que valide, como sabemos esto, con una palomita verde. Vamos a darle save y aquí le vamos a dar pues Pokémon, el nombre del Pokémon tal cual. Aquí le vamos a dar imagen, vamos a darle save y por último un peso. Vamos a dar nuevamente save. Aquí Unique ID no necesitamos que nos lo calcule Google por nosotros, pues los Pokémones ya están bien identificados por números, ¿ok? Por ejemplo el 25 que es de Pikachu. Listo, ya tenemos aquí prácticamente la definición lista. Y entonces vamos a darle un poquito de mejor visibilidad. Entonces vamos a darle clic en vista y vamos a decirle que la imagen, bueno ya me lo colocó de manera automática, Pokémon imagen, el header va a ser el Pokémon nombre, el secondary es el Pokémon ID y el peso va a colocarlo en la posición derecha. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ok, vamos a ir, vamos a darle clic aquí en nuevo y mira que si yo le doy por ejemplo 1, Pokémon prueba, ok, y el peso vamos a decirle que pesa 80 por ejemplo. Vamos a darle save y ahorita no nos muestra nada, ni imagen ni nada. Ok, voy a deshabilitar por ejemplo el Show Action Bar y entonces aquí se va a ver la imagen, el nombre y el número. Bien, en display le vamos a dar, vamos a buscar algo de circle y que se parezca a una pokebola, creo que esa está bien o de pronto está mucho mejor esta. Vamos a darle save y eso es lo que necesitamos configurar. También vamos a darle un poquito más de vida a esta Pokédex. Vamos a darle nueva pestaña y en Google Apps vamos a ir a la opción de Drive, aquí está, y entonces vamos a ir a la carpeta AppSheet, Data y vamos a ir a Pokédex, ¿ok? Y aquí vas a generar una carpeta que se va a llamar recursos. Y aquí en recursos, ya que la abras con doble clic, vas a ir, bueno, yo te voy a dejar esto en la descripción del video, donde vas a estar el launch y el logo que yo lo hice, bien. Para eso primero yo creo que vamos a subir el logo, ¿ok? El logo lo vamos a subir así y entonces vamos a regresar a AppSheet y entonces vamos a darle en UX, ¿ok? User Experience. Y en Brand le vamos a dar el logotipo. Entonces vamos a dar Custom y vamos a darle Google Drive, ¿ok? Vamos a ir a AppSheet, Data. Es por eso es indispensable que tengas muy bien tus recursos organizados. El logo, pues ahí está, listo. Y entonces lo que vamos a habilitar aquí es que sí se vea el logo, ¿no? Bueno, ya se ve nuestro logo. Y entonces vamos a verificar esta imagen, ¿ok? Para eso voy a extraer este color, ¿ok? Vamos a identificar este color hexadecimal, le vamos a dar clic aquí, ¿ok? Ya me lo copió y entonces aquí le voy a dar clic y lo pego, ¿ok? Y entonces lo que voy a hacer es venir a Style y le voy a dar Color. Y entonces mira cómo se incorpora súper bien. Voy a darle Save y entonces recuerdas en el intro cuando le dábamos aquí sincronizar aparecía la Pokébola. Bueno, lo que hice es utilicé Canva y le puse una animación cualquiera, pero lo interesante está aquí. Voy a abrir una nueva pestañita aquí que se va a llamar ¿dónde es? Giphy, ok, vamos a darle Giphy y entonces tú te vas a autenticar, ¿vale? Yo me voy a autenticar con Facebook, ¿verdad? Bulbasaur, y entonces ya tengo ahí mi cuenta, tú de pronto puedes crear tu cuenta y no pasa nada. Y entonces yo lo que hice aquí, este recurso que te estoy dejando aquí es un MP4, lo descargué así de Canva, clic derecho y mira que es una animación cual sea, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es upload, ok, y entonces voy a decirle que me va a convertir un GIF con un archivo MP4. Entonces simplemente le doy clic aquí y me va a pedir dónde está ubicado. Entonces voy a ir a mi carpeta,
vamos a ir a AppSheet y entonces en PokeAPI selecciono mi launch, ¿ok? Voy a dar Open y lo va a cargar y mira, aquí ya me está mostrando la configuración que tiene, ¿ok? Si aquí yo quiero ponerle privado, creo que al parecer necesito como hacer un pago, pero yo lo dejaría público, ¿ok? Si a alguien más le sirve, pues adelante. Y entonces le voy a dar Upload to Giphy y entonces se va a empezar a procesar. Y ahora que ya está arriba, pues aquí tengo mi Pokebola con la animación, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer simplemente es darle clic derecho y le voy a dar Copy Image Link, ¿ok? Le voy a dar clic aquí y ya que lo tengo, voy a regresar a Launch Image, le doy Custom y en lugar de darle en el documento, voy a pegar esto que acabo de generar. Le voy a dar Save y entonces ya tengo mi animación mucho más cool. Y entonces cada vez que le doy ahí, ya aparece esa Pokebola, ¿ok? Si te gustó ese tip, dime, hey Axel, eso está muy bueno y de pronto le das una mejor apariencia a tu aplicación. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, vamos a hacer esto que nos interesa, que es AppScript, ¿no? Con la API. La API, aquí te voy a dejar también el recurso, PokeAPI. Esta PokeAPI es la que vamos a utilizar, es open source. Entonces siéntete libre de utilizarla, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a darle API versión 2 y entonces vamos a ocupar esta que dice Pokémon y luego Pokémon. Voy a enseñarte prácticamente cómo es que se utiliza. Pues aquí vamos a enviar el nombre o el ID, ¿ok? Vamos a ver si de pronto aquí hay una mejor opción en PokeAPI. Creo que sí la hay. Mira que si yo le doy 25, recuerdas que yo te dije que era Pikachu, le voy a dar Submit y efectivamente debería regresarme información. Aquí debería estar Pikachu. Me aparece Pikachu, la URL, la imagen y mira todo este contenido que tiene. Yo podría verlo en formato JSON, que es mucho más específico, pero bueno, lo que nos interesa es obtener pues estos datos, el nombre, la imagen y ahora mismo te voy a enseñar cómo. Bueno, vamos a regresar. Y te decía que en PokeAPI vamos a utilizar la que dice V2. Y entonces vamos a ir a explorar hasta Pokémon y luego en Pokémon. Vamos a utilizar esta URL que nos va a regresar la información. Y mira todo lo que nos regresa, ¿ok? Hasta poder, de qué categoría es y demás, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a darle clic, ya que conocemos la API, ¿ok? Vamos a darle clic en... Ya cerramos recursos y entonces en donde dice Extensions tenemos AppScript, ok, le vamos a dar clic aquí. Y entonces en esta parte vamos a generar nuestras primeras líneas de código. Para eso no te quisiera estresar y no voy a ahondar más en este tema, pues de pronto tú podrías ahí como experimentar y también si te interesa un curso de AppScript, dime en los comentarios y voy a planearlo y ver la posibilidad de que se pueda dar este nuevo curso. Voy a pegarlo y yo estuve experimentando y entonces este mismo código yo te lo voy a dejar en GitHub. Está en la descripción del video, simplemente das clic, pegar, copiar y pegar. Le vamos a dar un título, se va a llamar Pokédex, ¿ok? Vamos a darle cambiar nombre y entonces prácticamente esta URL la obtuve de aquí, ¿ok? Es la misma, ¿no? Pero aquí no tiene el número. No tiene el 58, ¿lo ves? ¿Por qué? Porque eso lo voy a obtener de manera pues dinámica, por así decirlo. Y mira que aquí le estoy definiendo variables, ¿ok? No necesitas entender todos estos conceptos, simplemente trata de interpretarlo y también yo voy a estar ahí en la caja de comentarios por si tienes alguna duda. Nos lo va a regresar en formato JSON, por lo tanto yo lo que hago es transformarlo y miren que aquí yo obtengo el nombre y aquí obtengo la imagen, ¿ok? Aquí lo hice en funciones diferentes, pero después lo pensé y dije, ok, mejor hago una sola opción que se llama OpPokémon, donde me diga el número de Pokémon y qué opción quiero extraer. Si me dice el nombre, pues le regreso el nombre del Pokémon. Si me dice en opción, regrésame la imagen, pues le regreso la imagen. Si me dice dame el peso, pues yo le regreso el peso. Esto es más programación, así que no te estreses. Esto probablemente en algún punto lo voy a explicar mucho más a detalle. Ya tenemos la función, la vamos a dar guardar, ¿ok? Y entonces viene lo interesante.
Aquí vamos a darle en nombre, vamos a darle igual, ¿ok? Y como si estuvieras haciendo una función, por ejemplo, cuando hacemos un min, bueno, ¿cómo es que se llama nuestra función? Vamos a utilizar primero el de opPokemon, ¿ok? Y entonces le voy a dar opPokemon, le voy a dar paréntesis, así tal cual estás utilizando una función, y entonces le voy a dar el número de Pokémon. Y entonces le voy a dar coma, creo que aquí es punto y coma para Google Sheet, y entonces, entre comillas dobles, quiero que me regrese el nombre. Por lo tanto, le voy a decir que me regrese el nombre. Bien, y entonces al darle enter, está cargando y dice que es Bulbasaur. Hey, aquí está Bulbasaur. Ya está súper contento porque le regresó su nombre. Y entonces vamos a utilizar esta misma función, ¿ok? Y aquí lo que requerimos es la imagen. Entonces voy a darle la imagen y me va a regresar. Fíjense que eso lo hace de manera automática. Me está regresando el nombre de la URL. Y el peso voy a pegar, pero aquí no es nombre, sino es peso. ¿Ok? Todos estos datos lo está extrayendo de manera automática. Ahí me confundí, es peso. Vamos a colocar la comilla doble. Bulbasaur está emocionado y vamos a ver cuánto pesa este chiquitín. 69, pesa 69. Pesamos casi lo mismo. Bueno, pues vamos a evaluar prácticamente. Mira que te voy a enseñar prácticamente cómo es que obtuve este dato. Aquí dice data porque es la data que viene de aquí. Sprites, si nos vamos a sprites, por aquí debe venir. Bueno, el nombre es más común, ¿no? Entonces el nombre, aquí dice especies. Entonces vamos a ir aquí a donde está, más arriba. Bueno, si de pronto vamos a darle mejor clic a esto. A ver, si está mucho mejor. Bueno, no, es que por aquí está el nombre. A ver, vamos a recargarlo mejor. Y entonces vamos a darle en PokeAPI, la primera opción, creo que estaba aquí. Al darle clic, vamos a darle 1 para que nos dé los datos de Bulbasaur. Y mira que aquí se ve mucho mejor. Y le vamos a buscar esa opción y dice name. ¿Lo ves? Aquí está Bulbasaur. Pero nosotros nos fuimos a especies. Si te das cuenta aquí de data, vas a ir a especies, spices, espero que esté pronunciando bien. Y entonces vas a ir a obtener el nombre. ¿Dónde está mi AppScript? Aquí está. Esto mismo, .name. Y lo que me está regresando es Bulbasaur. Lo mismo hice, ¿ok? Con la imagen y el peso. Aquí está el weight. Si no me equivoco, el weight está hasta abajo. Mira, aquí está, weight, 69. Pero ahora me lo está regresando desde AppScript. Entonces voy a darle aquí sincronizar. Mira qué bonita se ve esa Pokébola. Y ahí me está regresando Bulbasaur, que nos está viendo. Saluda aquí a mis binarios. Y entonces vamos a hacer ahora una nueva consulta, ¿no? Vamos a cerrar entonces AppScript y vamos a cerrar, bueno, la hoja de cálculo está de más para que veamos cómo va cayendo la información. Entonces vamos a colocar el nombre del Pokémon, que es el 25. Lo que voy a hacer aquí es no dar información más que la del número de Pokémon. Por lo tanto, le voy a dar aquí en View y le voy a dar en columnas que simplemente me diga el número de Pokémon, para que yo no ingrese ni nombre, ni peso, ni imagen. ¿Listo? Entonces vamos a darle nuevo y 25. Vamos a darle save. Y entonces ahí está trabajando el AppScript junto con la AppSheet. Voy a darle sincronizar. ¿Y qué creen? Aquí me debería estar regresando, ¿ok? Me debería estar regresando la información. Vamos a ver aquí, vamos a darle regenerar. Algo pasó aquí en la tabla. Vamos a dar View Columns, regenerar. Entonces, a la hora de regenerar, lo que me va a hacer es obtener la estructura, esta formulita, ¿ok? Entonces vamos a borrar esto y entonces vamos a ver si aquí, por ejemplo, en Pokémon nombre, en AutoCompute, debería tener aquí la formulita, ¿ok? Pero no me lo está trayendo, ¿ok? Aquí AutoCompute. Y si no, de pronto, yo ya lo había hecho, la podemos hacer manual, no pasa nada. Entonces es un poco diferente porque ahora ya estoy desde la burbujita y entonces ya puedes ver todo lo que hago. Entonces no pasa nada. Entonces vamos a darle clic aquí en nombre, AutoCompute, y si no te lo hace de manera automática,
no pasa nada. Se llama la función opPokémon. Entonces aquí le vamos a dar opPokémon y nuestro parámetro o la información es RC-1, ¿ok? Que es esto prácticamente. Vamos a darle aquí coma y aquí dijimos que nos debe regresar el nombre. Vamos a ver el nombre, el peso y demás, ¿no? Entonces autocompute, ok, aquí debería decir nombre. Vamos a ver si funciona esto. Vamos a darle don't, aquí vamos a darle autocompute, imagen. Hace un momento sí me lo hizo bien, imagen, pero bueno, es cuestión de experimentar y sobre todo también que suceda, porque eso también te va a dar panorama de cómo es que se solucionan este tipo de temas, ¿no? Save, y vamos a ver si ahora sí ya me regresa esta parte que nos interesa, que nos regrese el nombre de manera automática y así, ¿no? Entonces ahí está nombre, la imagen y el peso. Vamos a darle en nuevo y le vamos a dar 25. Vamos a darle save, está sincronizando, al parecer ahora sí debe estar funcionando. Y entonces, ¿qué crees? Ya me regresó Pikachu 25, no me está regresando peso. Entonces aquí me está marcando un error, ¿ok? Vamos a darle clic aquí y vamos a experimentar la formulita, si es peso, ¿no? Entonces aquí es peso, por algún motivo no encontró el peso de Pikachu. Pero bueno, vamos a darle más, vamos a darle otro Pokémon, por ejemplo el 100. Espero que ese sí me regrese peso. Vamos a darle sincronizar y entonces tampoco me está regresando el peso. Algo está sucediendo. A ver, A2. Sí debería estar. Ah, ok. Aquí dice C3. Esto no está correcto. Entonces vamos a ver si la formulita aquí RC-3 yo creo que debería ser. Y aquí la imagen, esa sí me la está haciendo bien. -2. Vamos a ver si esto está sucediendo bien. Vamos a darle save y ahora sí ya debe funcionar correctamente. A ver, vamos a esperar a que sincronice esto. Ahí yo lo que hice es copiarlo porque efectivamente sí me está regresando el peso. Vamos a darle el 50, no sé qué Pokémon sea el 50. Esperamos a que sincronice y entonces ya está, miren, aquí está el peso, ok, está muy pequeñito este. Si de pronto, a ver, vamos a ver cuál es el Pokémon número 52, ok, y es Miau, ¿no? Vamos a colocar 2. Por cierto, por ahí tengo más Pokémones, vamos a ver si me aparece alguno de los que tengo. Y mira que está súper padre aquí, mira, ahí está Ivysaur. Vamos a darle el 3, ok, y mira que no está tan lento, ¿no? O sea, está muy práctico. El 4, 5, y la verdad es que aquí, ahí está Charmander. Ok, muy bien, pues está súper bien, me gustó bastante. Yo le estoy dejando todos los recursos y entonces ya tienes tu Pokédex. Entonces cuando vienes aquí le das clic y te muestra el detalle. También algo que puedes implementar para que se vea mucho mejor. Y ya para finalizar nos vamos a ir a UX, en Format Rules le vas a dar nuevo formato. Y entonces aquí le das Format. Ok, ya te estoy aplastando aquí Bulbasaur, pero no sucede nada. Peso, y entonces yo seleccionaría, por ejemplo, el peso, y aquí algo que identifique weight, por ejemplo, este peso, y le vamos a dejar un rojito. Mira, ya aparece en rojo, y luego lo que haría también es darle save, agregarle, por ejemplo, el número de Pokémon, como esa Pokébola que tenemos, o intento de Pokébola que salió cuando le dimos Circle, Create, y le vamos a dar Format, Pokémon, ¿no? Pokémon ID. Entonces seleccionamos Pokémon ID y entonces aquí en Circle seleccionamos esto y entonces va muy adecuado a mí. Bueno, aquí se colocó en nombre, pero yo no lo quiero en nombre, lo quiero en Pokémon ID, el número de Pokémon. Ok, entonces nuevamente le doy save. Y ahora sí ya tengo mi Pokédex. Tú podrías implementar muchísimo más cosas. Mira que si le doy clic aquí ya me aparece esta Pokébola, o en mi imaginación es una Pokébola y es un peso. Bueno, pues ahí está nuestra Pokédex. Entonces me despido ahora aquí con este invitado especial que de verdad mi amigo que me lo ha regalado. Si está viendo este video, espero tu like y espero tu comentario
de verdad, muchísimas gracias. Y a ti, mi binario, bueno, espero que te haya gustado bastante. Yo soy Axel Romero. Nunca se te olvide aprender, aplicar, replicar. Aquí te estoy dejando otro video y pues nos vemos en un siguiente video. Por lo tanto, y mientras tanto, cuídate mucho, mi binario favorito.